Hola de nuevo. Ahora voy a grabar el video de corrección sobre la guía del sistema reproductor femenino para que estén atentos, para que vayan corrigiendo sus respuestas con este video y cualquier error, ¿no es cierto?, lo corrijan inmediatamente y si sigue quedando alguna duda, entonces me hablan para yo poder aclararla, ¿ya? Bueno, primera cosa para la guía del sistema reproductor femenino, así como también la del sistema reproductor masculino, las respuestas están todas en la misma guía. Ustedes lo único que tienen que hacer es leer la guía las veces que sea necesaria para entender y después simplemente es comenzar a responder. Pueden responder si la imprimen el reverso de la guía, o si no pueden pegarla en el cuaderno y responder en el cuaderno, y si no pueden imprimir entonces la respuesta solamente en el cuaderno, ¿ya? Vamos entonces. La primera pregunta decía, ¿cómo definirías reproducción? Ya, eso no estaba en la guía, así que eso lo voy a aclarar yo. A ver, reproducción es simplemente un proceso biológico en donde se van creando copias o se van creando nuevos individuos, ¿ya? Cuando uno dice proceso biológico se refiere que es un proceso que incluye solamente lo que es la parte física, ¿ya? Obviamente nosotros los humanos tenemos todo un tema con la reproducción, tiene un valor sentimental, formación de familia, puede tener un montón de significados. Pero hablando de la parte netamente biológica, la reproducción es simplemente un proceso biológico para crear más individuos, ¿ya? Obviamente una especie que tenga una buena tasa de reproducción va a ser una especie exitosa, ¿ya? La 2. ¿Cuántos tipos de reproducción existen? Defínelas y da un ejemplo de organismos que se reproduzcan de esta forma. Ya, existen dos tipos de reproducciones que son la reproducción sexual y la reproducción asexual. Ya, la asexual es en donde no hay relación sexual, ya, o sea, el individuo o el organismo se reproduce solo, ya. Aquí tenemos el caso de las bacterias, ya, la bacteria, ¿qué es lo que hace para reproducirse? Voy a dibujarlo acá. Simplemente se llama bipartición y lo que hace, por ejemplo, tenemos una bacteria y la bacteria en determinado momento se divide en dos y va a tener dos células hijas que van a ser idénticas a esta inicial. Después estas otras dos se dividen nuevamente y cada una va a tener otras dos células hijas o dos bacterias hijas y así. Ahí se ve mejor, ¿ya? Entonces esa es la reproducción asexual. Y ahí tenemos las bacterias, algunos tipos de plantas, ¿ya? Y por lo general, no por lo general, siempre la descendencia o los hijos de la reproducción asexual son idénticos al único padre o al único progenitor. ¿Por qué? Porque solamente hay un material genético. Y después tenemos la reproducción sexual, que es la más conocida, ¿no es cierto? Que es la nuestra. Aquí obviamente tiene que haber un contacto sexual porque hay una unión de gametos, que son los ovocitos y los espermatozoides. Y acá el hijo o la descendencia no es idéntico ni al padre ni a la madre. Se puede parecer mucho a uno de los dos, pero jamás va a ser idéntico, ¿ya? Porque acá hay una mezcla de material genético. Y aquí tenemos miles de ejemplos. Los humanos, un perro, un gato, etc. ¿Ya? La 3. ¿Por qué en la reproducción asexual los descendientes son idénticos al único padre? Lo que yo les decía, en la reproducción asexual solamente hay un progenitor o un padre, entonces solamente hay un material genético. Entonces finalmente, ¿qué es lo que hace este progenitor? Crea una copia exacta a él solamente, ¿ya? Pero es porque hay solamente un ADN o un material genético. Después la 4. Perdón. ¿Cuál es la función de la gónada femenina ovaria? Las gónadas son los órganos que producen gametos, ¿ya? Gónadas y gametos no son lo mismo. ¿Ya? La gónada femenina es el ovario y la función que tiene el ovario es producir el gameto femenino. Y el gameto femenino es el ovocito o el óvulo, ¿ya? No sé si vendrá en las preguntas porque no lo recuerdo, pero el ovocito es súper importante porque el ovocito tiene la información genética de la mamá, ¿ya? Tiene la mitad de la información genética. Entonces, cuando se une con la otra mitad que la tiene el espermatozoide, que es la del padre, ahí obviamente se va a crear un individuo que va a ser la mezcla de estos dos ADNs que tenía el ovocito,
la mitad del ovocito y la mitad del espermatozoide, y ahí se crea un nuevo individuo. Entonces el ovocito es importante porque el ovario es importante porque produce este ovocito. También el ovario tiene otra función, que es producir las hormonas femeninas. Ya, las hormonas femeninas son sustancias que produce el ovario que permiten en el fondo que la persona madure sexualmente. Ahí tenemos el estrógeno y la progesterona. El estrógeno, no sé si vendrá después, pero bueno, lo voy a responder al tiro. El estrógeno, la función que tiene es permitir que en la mujer se desarrollen las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? Por ejemplo, ensanchamiento de caderas, crecimiento de mama, la menstruación, ¿qué más puede ser? El acné o las espinillas, etc. Ya todos los cambios físicos se producen gracias al estrógeno. Y este estrógeno, esta hormona, se produce obviamente cuando la niña comienza la etapa de la pubertad. Porque en ese momento exacto es cuando esta niña va dejando atrás esa etapa y poco a poco se va a ir ya convirtiendo en una mujer. Y la progesterona, que es la otra hormona, esa hormona tiene que ver más con el embarazo, ¿ya? Prepara el cuerpo de la mujer para un posible embarazo, específicamente el útero de la mujer, porque el útero es la zona en donde el bebé va a estar los 9 meses. Entonces, todos los meses la mujer produce progesterona y esta progesterona todos los meses prepara al útero para un posible embarazo, ¿ya? Después, la 5. ¿Qué ocurriría si una mujer dejara de producir la hormona progesterona? ¿Qué sucedería con esta mujer si quedara embarazada? Lo que les decía anteriormente, ¿ya? Si una mujer deja de producir progesterona, obviamente su útero no va a estar preparado para el embarazo, ¿ya? Lo que hace la progesterona es que el útero lo llena de vasos sanguíneos, porque cuando la mujer queda embarazada, ¿de qué manera le va a enviar los nutrientes a su guagüita para que pueda crecer? A través de estos vasos sanguíneos que se conectan al cordón umbilical del bebé. Es como la comunicación. Entonces la progesterona eso es lo que hace. Llena el útero de vasos sanguíneos. Entonces si una mujer queda embarazada y no está produciendo progesterona, lamentablemente ese embarazo correría riesgo, porque en el fondo el bebé no tendría cómo nutrirse, ¿ya? Las 6. ¿Dónde son producidas las hormonas estrógeno y progesterona? Como yo les decía, son producidas en las gónadas, que son los ovarios femeninos. 7. ¿Dónde ocurre la fecundación? ¿Y qué es exactamente la fecundación? Ya, la fecundación ocurre en las trompas de falopio. Voy a dibujar acá un esquema del sistema reproductor femenino para ir indicando cuáles son estas trompas de falopio. Tengo acá, ¿no es cierto?, los dos ovarios. Estas dos son las trompas de falopio. Estos caminitos. Y después tengo el útero y después, ¿no es cierto?, cuello uterino, etc. Este sería un esquema del sistema reproductor femenino. Súper sencillo. Acá los ovarios y estas de acá son las trompas de falopio. Ya, en las trompas de falopio ocurre la fecundación, ¿ya? La fecundación es, en el fondo, cuando el ovocito se junta con el espermatozoide. Entonces, ¿por qué en las trompas de falopio? Porque cuando el óvulo produce, ¿no es cierto?, un ovocito, lo libera y este va a salir a la trompa de falopio. Y el ovocito dura vivo como máximo 48 horas. Y eso es lo que se demora, dentro de esas 48 horas va a estar siempre en las trompas de falopio, ¿ya? Entonces, cuando ingresan los espermatozoides, el espermatozoide tiene que llegar a este sector y tratar de unirse al ovocito, ¿ya? Entonces, si se unen, se forma una sola célula que se llama cigoto y eso es la fecundación. Cuando eso ocurre, nosotros podemos decir que ya ha ocurrido la fecundación y esa mujer oficialmente ya está embarazada. La 8. ¿Por qué dos personas del mismo sexo no pueden ser padres en conjunto? Ya, esa pregunta no hay que tomarla con el tema que hay hoy en día de el matrimonio homosexual. Cada cual tiene ahí su propio punto de vista, su propia opinión. Aquí yo estoy hablando del tema netamente biológico. Y biológicamente dos personas del mismo sexo no pueden ser padres, ¿ya? Un hombre no puede dejar embarazado a otro hombre o una mujer no puede dejar embarazada a otra mujer. Eso es biológicamente imposible porque no son complementarios, ¿ya?
el complemento es el ovocito con el espermatozoide y obviamente eso lo tiene solamente hombre y mujer, ¿ya? O sea, en caso de que una pareja homosexual, qué sé yo, quieran ser padres, obviamente ahí la única opción sería una adopción o alguna inseminación artificial, pero se necesitan sí o sí los dos gametos, ¿ya? La 9. ¿En qué zona del sistema reproductor femenino se aloja el feto durante los 9 meses? Eso es en el útero, ¿ya? El útero es esto que yo voy a colorear de color rosado, ¿ya? Ahí es entonces donde está el bebé a los 9 meses, ¿ya? Dice, ¿por qué un embarazo no podría desarrollarse en las trompas de falopio? Ya, voy a explicar sí primero esto. Una vez que ocurre, ¿no es cierto?, la fecundación, se forma este cigoto o esta nueva célula. Esta va a viajar hasta que va a llegar hacia el útero. Y cuando llega al útero ocurre la implantación, que es aproximadamente como en esta zona donde está el endometrio. Y el endometrio es una parte del útero, ¿ya? Entonces ahí se va a pegar este nuevo ser vivo y de ahí después comienza a crecer, ocupa todo el útero y después crece y crece la guatita y todo eso, ¿ya? ¿Y por qué un embarazo no se podría desarrollar en las trompas de falopio? Más que nada porque las trompas de falopio no tienen las condiciones para poder mantener un embarazo, ¿ya? Por ejemplo, el útero que yo les mostraba es un órgano muy elástico, o sea, puede estirarse las veces que sea necesario con tal de darle el espacio adecuado al bebé. En cambio, por ejemplo, las trompas de falopio no son elásticas. Entonces, cuando el bebé comenzara a crecer, ¿qué es lo que pasaría? Que la trompa de falopio no se estiraría más, ¿ya? Y lo otro también porque en la trompa de falopio no están los vasos sanguíneos que yo les decía adelante, por lo tanto no hay cómo nutrir al bebé, o sea, es un embarazo completamente imposible. Ocurren, pero obviamente cuando ocurren esos embarazos no llegan a término, ¿ya? Se producen abortos espontáneos o abortos naturales. Después las 10. ¿Cuál es la diferencia entre el ovocito y el óvulo? Ya, los dos son el gameto femenino que contiene la información genética. La única diferencia es que el óvulo ya es el gameto maduro y el óvulo simplemente se forma cuando ocurre la fecundación. ¿Cuáles son los órganos externos e internos del sistema reproductor femenino? Ya, los internos son todos los que están de la vagina hacia adentro, ¿ya? Los ovarios, trompas de falopio, el útero, cuello uterino. Y los externos sería el clítoris, el meato urinario. No recuerdo si me falta alguno, la vulva y el clítoris, ¿ya? Después, la 11. ¿Cuáles son los órganos externos? Ah, no, ya lo dije. La 12. ¿Cuál es la función de la vagina? ¿Sin ella se podría llevar a cabo la reproducción? Bueno, la función de la vagina es primero permitir la entrada de los espermatozoides y también permitir la salida de la orina. Y obviamente ya no se podría llevar a cabo la fecundación porque si no, no habría un canal de entrada para los espermatozoides. ¿Una mujer que no tenga útero podría llevar a cabo la fecundación? Sí, porque dijimos que la fecundación se lleva a cabo en las trompas de falopio. Y aquí está diciendo que la mujer no tiene útero. Lo que no se podría llevar a cabo es el embarazo. O sea que se produciría la fecundación, pero obviamente después de eso se produciría el aborto porque este nuevo ser vivo, esta nueva célula no encontraría el lugar adecuado para poder crecer. 14. ¿Por qué se dice que el himen es la prueba de la virginidad? Bueno, el himen es una telita que cubre todo el sistema reproductor femenino y bueno, algunas culturas obviamente señalan que la mujer cuando es virgen, durante su primera relación sexual, tiene que eliminar un poquito de sangre. Y ese poquito de sangre es el himen que se rompe, ¿ya? Entonces por eso se le llamaba como la prueba de la virginidad. Hoy en día se sabe de que eso no es completamente exacto porque, por ejemplo, hay muchas niñas que pueden perder o romper este himen cuando son pequeñas, producto de algún accidente, algún golpe, etc. Y la última era más que nada, era el dibujo que ustedes tenían que señalar las partes y aquí yo se los estoy diciendo. Ya ovarios, trompas de falopio, útero, endometrio, cuello uterino y finalmente la vagina.
eso sería todo. Y creo que ahí terminamos. Sí. Entonces, esa sería toda la guía del sistema reproductor femenino. Bueno, las primeras preguntas, qué bueno que hice esto porque las primeras preguntas no estaban en la guía. Ya las primeras preguntas se suponía que yo tenía que explicarlas en clase, pero están aquí explicadas, entonces, bueno, no era tampoco muy difícil, que la reproducción, que cuáles son los tipos de reproducción que existen. Y lo demás lo pueden sacar todo de esta guía. Y en la guía del sistema reproductor masculino, eso sí que está todo en la guía, ¿ya? Porque solamente son preguntas del sistema reproductor masculino. Así que eso, me despido. La otra semana les voy a estar enviando la retroalimentación de la guía del sistema reproductor masculino. Y eso, hagan los trabajos, no se atrasen, no permitan de que llegue un día en que se encuentren una semana así llenos de trabajo, porque al final va a ser peor y se van a estresar más, ¿ya? Y cualquier duda, vuelvo a repetir, háblenme a mí, hablen al grupo, no se queden con las dudas, ¿ya? Porque de alguna forma tenemos que hacer que esto funcione. Así que saludos a todos, cariño, cuídense y espero verlos pronto. Chao.